Hola, muy buenos días. Y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía ofreciéndoles toda la información. Como les decimos siempre, lo más importante que tiene que ver con los temas que hacen a la Seguridad Social Argentina hasta la 1 del mediodía en vivo por A24. Un país previsible puede tomar medidas, implementar políticas a largo plazo. Lo lograremos después del acuerdo que se ha cerrado con los acreedores internacionales. Comenzaremos el proceso de desendeudamiento cuando también consigamos y vayamos por el camino del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este va a ser uno de los temas, vamos a tratar de responder estas preguntas, que va a ser uno de los temas de análisis en Lo Justo y Necesario. Lo que ocurra para el para afuera es importante, pero mucho más importante es cómo impactan todos esos acuerdos en nuestra gente, en el para adentro. Necesitamos vivir con certidumbre, porque la certidumbre permite tener proyectos y además tenemos que conseguir una economía y recursos fiscales equilibrados. Yo no creo en las casualidades y mucho menos cuando se trata de medidas sociales, medidas previsionales que tienen que ver con el ámbito de la seguridad social. ¿Qué pasó después de saber que se había llegado a un buen acuerdo con los acreedores internacionales? Comenzaron más precisiones con respecto a medidas de alcance social y previsional. En las últimas horas se habló de un IFE que se seguiría pagando hasta fin de año. Esta ha sido de alguna manera como la novedad en estas últimas horas, que se agrega a lo que ya nos había adelantado el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la semana pasada acerca del empalme, este ingreso familiar de emergencia que se va a empalmar con programas sociales, con potenciar trabajo para lograr el camino de la empleabilidad y también con una posible renta básica universal. ¿Por qué digo posible? Porque esto está en etapa de análisis. También se supo que hay intención, una fuerte intención por parte del Poder Ejecutivo de que haya una nueva fórmula de movilidad jubilatoria convertida en ley antes del 30 de noviembre. ¿Esto qué significa? Que el aumento que se anuncie la semana que viene para jubilados y pensionados y también para asignaciones familiares, de lo que también hablaremos en la emisión de hoy de Lo Justo y Necesario, sería el último aumento por decreto y en el mes de diciembre, con una fórmula de movilidad jubilatoria convertida en ley, sería por ley. Para todas las medidas sociales y previsionales se necesitan recursos fiscales. Con esto insistimos permanentemente desde el programa. Tiene que haber plata, y más cuando se piensa que esas medidas van a tener implementación durante varios años. Pero también se necesita de acuerdos políticos. Y cuando digo acuerdos políticos, ¿en qué pienso? En acuerdos políticos con consenso, en acuerdos políticos que tengan un debate constructivo, un debate responsable. ¿Por qué razón? Porque ya no podemos más seguir repitiendo los mismos caminos. Cada vez que se analiza una medida previsional, por lo menos lo que recordamos los argentinos y más que nada los jubilados y pensionados es el camino del ahorro. Entonces, cuando solamente pensamos en eso, los intereses de la gente, los intereses de los jubilados quedan muy lejos de las respuestas de las políticas. Siempre hay tiempo de cambiar las cuestiones. Dos títulos entonces en el comienzo del programa: un IFE que continuaría hasta fin de año y una fórmula de movilidad jubilatoria que sería ley antes del 30 de noviembre. Con estos dos títulos le doy la bienvenida, saludo a Damián Di Pace. Gracias, Damián.
por acompañarnos. ¿Cómo estás, Clara? Bueno, sí, una semana... El acuerdo, ¿no? Sí, el acuerdo... escuchaba tu editorial y el acuerdo de la deuda a bonistas extranjeros. La realidad que, como diría Sabela, el ex técnico de la selección argentina, nos falta bastante para cruzar el Rubicón. Fue un primer paso importante para normalizar la macroeconomía argentina, pero quedan muchísimos más. Creo que para lograr un crecimiento de la economía con desarrollo faltan muchos pasos. En principio, todavía nos falta negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 44.000 millones de dólares. Exactamente, 44.000 millones de dólares. Nos falta con los bonistas ley local, o sea, los que tienen bonos argentinos con legislación local. Nos falta Club de París y además nos falta algo importante. ¿Cuáles van a ser las bases del crecimiento de la economía argentina? Porque hay un buen informe de INVEC que muestra que en definitiva Argentina aplazó, prorrogó estos pagos al 2025. Eso le da oxígeno financiero a nuestra economía y uno podría pensar que el gobierno tiene dos caminos para tomar. Uno es decir, bueno, utilizo estos recursos para asistir socialmente, para generar subsidios o para generar algún tipo de inversión desde el sector público, o utilizo este oxígeno financiero para generar las reformas que no se generaron. Es decir, me da oxígeno para generar las reformas que hay que generar para que la economía crezca con niveles de desarrollo importantes en el tiempo. Cuando vos hablas de oxígeno financiero, estás hablando de una deuda que ya está acordada, entonces se vuelve previsible, tenemos que pagar, este es el plazo, este es el dinero, pero también seguramente te referís a la rebaja que hubo en el acuerdo. Claro, ¿qué pasa? 35.000 millones de dólares. Sí, vos ten en cuenta de que Argentina tenía que pagar en el mismo periodo en el orden de los 65.000 millones de dólares. Obviamente esa rebaja que está teniendo en este periodo le permite al gobierno o utilizar esos dólares o llevarlos a tener un mayor nivel de reservas en el Banco Central. Y a su vez, ¿qué pasaba si Argentina no acordaba? Se te corta la tarjeta de crédito del mundo. Y si se te corta la tarjeta de crédito del mundo, en definitiva, también tenemos menos plata para que las empresas se puedan endeudar en los mercados internacionales y además tenés menos plata para que las provincias también puedan endeudarse, ¿no? Ahora, Damián, hablale al trabajador, hablale al jubilado, hablale a aquel que está cobrando en este momento un programa social porque no encuentra un trabajo por lo menos definitivo, genuino, a largo plazo y está con cierta precariedad. Hablale a la gente que en este momento no tiene trabajo. ¿Qué significa haber acordado con los acreedores internacionales en el día a día, en el bolsillo de toda esta gente? Estabilizar la macro permite que miles y miles de bolsillos que están dentro de ese bolsón muy grande de alguna manera tengan otro nivel de perspectiva en el mediano y largo plazo. En el corto plazo la yerba no va a estar más barata. En el corto plazo los precios no van a dejar de aumentar, pero sí le permite un escenario para que se pueda restablecer el tema de la inflación, el tema de nuestra devaluación de nuestra moneda, pero necesita correcciones por parte de la política monetaria, por parte del gobierno. Y una cuestión más, también Argentina tenía escasez de dólares. Si uno va al supermercado y no se puede importar plástico, no se pueden importar tintas, evidentemente también le iba a pegar a la economía de pie, a ese jubilado, a ese asalariado que va al supermercado todos los días. Reitero, es un primer paso importante, Clara, pero no es el definitivo. Si no lo hubiésemos dado, evidentemente, mira, hay un buen metáfora del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Dice, de alguna manera pudimos liberar el agua de un balde, pero hay que ver cómo evitar que siga goteando el techo. Estamos recibiendo semana a semana muchísimas consultas, que lo digo siempre, nos distribuimos entre todos, entre Damián Di Pace, Adrián Trócoli, que va a estar en unos momentos también formando parte del consultorio. Todos vamos a estar contestando porque en este momento es un momento muy difícil, muy especial de la Argentina, donde la gente necesita compañía. Todos necesitamos acompañamiento de los otros y nuestra manera de colaborar desde lo justo y necesario es tratando de responder las consultas. Consultas que si lo amerita las contestamos con nombre y apellido, y si no, lo que hacemos es agruparlas en temas para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hasta la 1 del mediodía, en distintos tramos del programa, estaremos respondiendo a las consultas que ustedes nos hacen llegar a través de la web de Lo Justo y Necesario. Recordemos www.lojustoynecesario.com.ar. Puede haber
Pensemos, un año donde la mayoría de los sectores no pudieron cerrar paritarias, si hablamos de trabajadores en actividad. Un año donde jubilados y pensionados venían 2018-2019 de años de perder poder adquisitivo y que los decretos, los aumentos por decreto no pudieron compensar esta pérdida de 20 puntos. Donde hay empresas que aún les sigue costando conseguir créditos para financiarse. ¿Qué se puede esperar en el corto plazo? ¿Puede haber expectativas de que comience a reducirse la inflación y lograr un cierto equilibrio fiscal? No, yo creo que tiene que ir hacia eso el gobierno. El déficit va a ser del 8 puntos del producto. La realidad es que todos los motores del consumo están apagados. Lo dijiste vos recién, se lo explicamos fácil a la gente. Fíjate, caída del nivel de ingreso, pérdida de poder adquisitivo del salario, de la jubilación en forma constante. Por otra parte, tuviste salarios que no solamente no van a tener paritaria, sino que hubo recorte salarial, Clara. Y además el crédito. Fíjate que el crédito en el mercado interno está muy bajo, salvo que creo que el gobierno va a impulsar lo que son los planes ahora 12, ahora 18, para impulsar de alguna manera el consumo en el mercado interno, pero la situación crediticia en Argentina no es de la mejor. En algún punto, creo que me parece que en materia de consumo, el gobierno apunta a que estos planes de inversión pública restablezcan un poco el nivel de actividad económica, pero reitero, es muy importante que el protagonista sea la inversión privada. Vamos a comenzar con respuestas a consultas. Marcamos algunas consultas justamente que puede servirle a muchísima gente. Nora Caló dice, ¿se puede embargar una jubilación por deuda con tarjeta de crédito? Está la gente muy preocupada porque se les está haciendo cuesta arriba poder cumplir con el pago total de las tarjetas de crédito. Por no pagar una tarjeta de crédito, ¿se puede embargar un salario o una jubilación? Bueno, digamos lo siguiente, en principio recordemos que en abril dio la posibilidad el Banco Central de la República Argentina de prorrogar el pago de tarjeta de crédito 3 meses y después de pago de 9 cuotas. En agosto está llegando esa primera cuota, muchos no la van a poder pagar, la jubilación es inembargable, Clara, por lo cual no se puede embargar la jubilación, sí tendrán que refinanciar el plan de pagos o ver cómo de alguna manera reequilibran esa situación, pero no se puede embargar una jubilación. Te hago yo una pregunta, llegaron en lo justo y necesario .com.ar en la semana y me están llegando en vivo @DamianDiPase en mi Instagram. Me nos preguntan, Clara, ¿cuánto habrá aumento para jubilados y si va a ser en septiembre? Bueno, adelantábamos algo en la apertura del programa. El nuevo aumento para los jubilados se anunciaría la semana próxima. Un aumento que regiría por decreto, que sería el último porque está previsto que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria sea ley antes del 30 de noviembre, rondaría entre un 6 y un 9%. Yo me inclinaría más cerca del 6 que del 9%. Este aumento que se definiría, se haría oficial la semana que viene, alcanzaría a todos los jubilados y pensionados, es decir, a todo el universo de jubilados y pensionados nacionales y también a todo el universo de asignaciones, familiares, AUH, embarazo, y sería el último. Llevaría el haber mínimo de jubilación a 18.000 pesos. Siempre se toma como referencia el haber mínimo porque impacta sobre la pensión, sobre el valor de la pensión universal para el adulto mayor, sobre las pensiones no contributivas, y además el haber mínimo es el que cobra la mayor parte de los jubilados y pensionados. Te abro otro gabinete de consulta que me están llegando. Fíjate, me consultan si aún hay tiempo para cargar el número de CBU para cobrar el IFE. Recordemos que había que cargar el número de CBU, pero hay tiempo, Clara, para aquellos que no cargaron el número de CBU y tienen, por ejemplo, digamos, el IFE 2 o IFE 3 pendiente. Sí, hay tiempo de registrar el número de CBU a través de la página del organismo previsional, mientras se siga pagando el IFE. Hay cronogramas vigentes desde hace bastante tiempo. Esto se anunció en el mes de abril, se puso en marcha en el mes de mayo y ahí comenzó en forma progresiva el pago del primero, del segundo IFE.
Ahora comienza el próximo lunes, que en un ratito vamos a estar dando todos los cronogramas de pago porque hay muchísimos. Comienza el tercer refuerzo del IFE a pagarse el día lunes. Sí hay tiempo, no hay fecha de cierre. Aquel que todavía no abrió una cuenta tiene tiempo, puede abrir una cuenta online. Esto también lo explicamos más de una vez con vos, Damián, y registra en forma inmediata el número de CBU. Y algo importante, ANSES contesta en qué momento está el pago, qué día está acreditado el pago a través de mensaje de texto. Bien. Ojo, no llamando telefónicamente a los domicilios. Bien, bien. Bueno, tengo otra. A ver, me llega ahora. ¿Cómo hago si quiero tener apoderado para mi pensión? Nos consulta Alberto. Un dato importante. El trámite para tramitar una carta poder, ahora este tipo de trámite se puede realizar online. Se ha incorporado, es uno de los últimos trámites que se ha incorporado, se pueden volcar todos los datos y después se corrobora en los domicilios de la persona, del poderdante y del apoderado, pero sí se puede inclusive nombrar apoderado o cambiar de apoderado. Ahora yo te consulto algo a vos importante. El Banco Central de la República Argentina había prorrogado, esto se supo hace 3 semanas aproximadamente, una medida hasta el 30 de septiembre que tiene que ver con costo cero para las extracciones de dinero que tengan que ver con salarios, que tengan que ver con todo el universo de gente bancarizada sin costo ninguno en cualquier red de cualquier sucursal bancaria, así no sea donde tenemos la cuenta salarial o la cuenta de jubilación o de pensión. ¿Puede ser que algunos bancos cobren comisiones? No. Y si es así, ¿a dónde hacen el reclamo? Bueno, yo lo que digo es, para el caso de jubilados y pensionados no se han cobrado comisiones, no habría ningún problema en extraer el dinero en un banco que no es de tu sucursal. Sí sé que hubo algún tipo de inconveniente si no sos jubilados, pensionados o si no tenés algún plan social para extraer en alguna cuenta bancaria. No cobran comisiones, pero por ahí tenés la dificultad de poder extraer el dinero en el caso que no sea tu cuenta de ese banco. Sí he tenido algún tipo de denuncia de ese tipo, pero si sos jubilado y pensionado podés extraerlo sin problema y sin costo. Bueno, así le contestamos a Jorge Blanco y a Horacio Silva, que nos preguntaron, pero por supuesto sirve para muchísima gente, es útil para muchísima gente. En un ratito, ya lo estamos presentando a Adrián Trócoli, pero en un ratito vamos a hablar, que lo va a explicar Damián en detenimiento y en detalle, el paso a paso para reclamarle a la AFIP el reintegro del IVA. Y puedo decir una cosa más, que la gente se quede mirando porque después vamos a volver al consultorio. En un ratito volvemos. Preguntas en vivo. Ahí está, vamos con todo el tema. Vamos a estar hablando en unos momentos con Damián de créditos a tasa cero y también de la devolución del IVA y de los reclamos si esta devolución no se hace efectiva. Adrián Trócoli, buen día. Buen día, Clara. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, y Adrián también tiene su universo de consultas porque, bueno, en la semana estamos tratando de leer todo lo que podemos para ir repartiendo los temas. La gente nos sigue pidiendo, Adrián, que hablemos de moratorias. Más que nada de los periodos a través de los cuales se pueden solicitar años por moratoria para completar y poder acceder a la jubilación. Y también el tema de impuesto a las ganancias. Hoy vamos a tratar de extendernos un poquito más con el tema de impuesto a las ganancias, que fue lo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Lo prometido es deuda, habíamos quedado con ganancias, pero sí se repitió mucho en la semana, consultas sobre la moratoria. Las preguntas básicamente son 2. Las personas que no llegan, la mujer que recién tiene 60 a 62 años de edad y tiene que tener aportes entre 2013 y ahora y no los tiene. La primera pregunta que hacen es si se va a extender. Esta es una pregunta para los políticos, pero por ahora no hay un proyecto que modifique la fecha, que permita cubrir a alguien que recién ahora tiene la edad jubilatoria 30 años de aporte. Lo que se exige, lo cual me parece razonable, especialmente manteniendo la PUAM, es que tenga algún tipo de aporte en los últimos 17 años, no parece poca cosa. Lo que sí es cierto es que esta nueva mega moratoria, como lo había definido Damián la semana pasada, que cubre todo, nos permite a los contadores y abogados alguna herramienta para cubrir baches dentro de los últimos, redondeando, 15 años,
que permitan completar. Esto es, no hay un método que ANSES aplique para jubilar al que no tiene aportes en los últimos 15 años. 17, pero para redondear. Pero esta nueva moratoria nos permite arrimar la cosa y hay que analizar caso por caso. Esto es, perdonen que da una respuesta demasiado genérica, pero no hay una solución para todos. Es análisis punto por punto. Hay que saber la historia previsional de cada uno. Yo siempre digo, la historia previsional de cada uno es como la huella digital. Nadie tiene con otra persona una historia igual. Puede ser parecida, pero no igual. Impuesto a las ganancias, Adrián. ¿En qué momento un jubilado comienza a pagar impuesto a las ganancias? ¿Qué pasa si le descontaron de más? ¿Cómo pide la devolución de ese crédito? ¿Y qué pasa con el tema de impuesto a las ganancias y retroactivos de sentencias judiciales? Te empiezo por el final, así no me olvido, después me contás la otra. Creo que esta para mí en el Twitter fue la pregunta que más me hicieron a mí, quizás porque yo me la paso diciendo voy a tribunales. Entonces los que han hecho juicio lo vieron un poco más fuerte. Te voy a hacer un pequeño paréntesis. En estos mes y medio, ANSES ha tenido récord de pago de sentencias. Esto es, está cumpliendo muchas más sentencias de lo que cumplía el año pasado. Perdón, voy a cambiar la palabra cumpliendo. Está pagando parcialmente, porque así como hay más pagos, hemos detectado muchísimos más errores. De las últimas 60 sentencias que revisé de casos propios, una me la pagaron bien. Las otras 59 están mal pagas. Digo, una nota. Y una de las cosas que se repite es que cuando le pagan el retroactivo, y la pregunta que hace la gente es ¿por qué me descuentan ganancias si yo estoy abajo del mínimo? La otra vez dijimos, lo recordamos, en números redondos, el haber menor a 98.500 pesos no paga ganancias. Entonces, si yo cobro 80, ¿por qué me retuvieron ganancias? Esto es porque en el método de ANSES los juicios demoran mucho y esto de 6 mínimos es de ahora, pero en otro periodo de tiempo pueden haber excedido el haber mínimo, entonces en definitiva le afectan ganancias. La justicia sistemáticamente dice dos cosas. Primero, en los retroactivos no corresponde el descuento de ganancia. Muchas veces esto sale en la misma sentencia y ANSES incumple directamente con lo que dice la sentencia, no solo en el monto del haber, sino que le descuenta ganancias. Entonces, perdón, resumiendo, si alguien cobraba 20 y le pasaron a 30.000 pesos el haber, probablemente tenga que cobrar 35 o 40. Este es el primer error. Y segundo, si a alguien le descontaron ganancias, hay que mirar la sentencia, pero lo más probable es que no tengan que descontarle. Este es el primer ejemplo. Y el segundo problema que se repite de ganancias, que en la pregunta de la gente, es qué pasa con los nuevos reajustes. Vos hablabas de la pérdida del poder adquisitivo de los últimos 2 años. Yo, que me gusta pelearte, siempre digo, no nos olvidemos de 2016 a 2020, el tramo un poco más largo, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados fue del 30%. Adrián, ¿Sí? ¿te podés por favor quedar en línea? No cortes, ahora retomamos todo el tema del consultorio, por favor, esperanos. Una información importante que tiene que ver con tarjeta alimentar. Se está analizando por estas horas, esto lo acaba de decir el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se está analizando por estas horas que la tarjeta alimentar sea para madres con chicos de hasta 12 años. Recordemos que ahora la tarjeta alimentar va dirigida a mamás con nenes de hasta 6 años y que se incorpore también a jubilados y pensionados de haberes mínimos. Una información muy importante porque desde hace semanas tenemos mucha demanda con respecto a esto y la gente nos pide nos pide respuestas acerca de la ampliación o el acceso a esta tarjeta alimentar. Una tarjeta alimentar, reitero, que por estas horas se está analizando que llegue a mamás con hijos de hasta 12 años y también a jubilados y pensionados de la mínima. Esta información que vamos a dar, que tiene que ver también con tarjeta alimentar, es importante. ¿Por qué razón? Porque ha habido estafas
delictivas en las últimas semanas, de la delincuencia a la orden del día prometiendo tarjetas alimentar, gestionar la gestión de tarjetas alimentar. Las tarjetas alimentar no tienen ninguna gestión. Las personas que son alcanzadas por la posibilidad de este programa deben ir a retirarlas en las entidades bancarias. ¿Cuál es el cronograma de pago del mes de agosto? Si vos cobrás a través tu tarjeta alimentar, la cobrás a través de asignación universal por hijo, bueno, ¿cuál es el cronograma? Este que estás viendo en pantalla. Así vas a tener depositada la plata en tu caja de ahorro de la Seguridad Social. El miércoles 12 es el único día donde se depositan 3 terminaciones de documentos juntas y hasta el lunes 24 de agosto continúa una terminación de documento por día hábil. ¿Qué pasa si no cobras a través de la prestación de asignación universal por hijo? El plástico lo tenés en forma física. Bueno, tenés un día exclusivo que es para todas las terminaciones de documento, que es viernes 21, la fecha es viernes 21 de agosto. Calendario entonces, pago de agosto. Si tenés la tarjeta en forma física y no sos beneficiario de AUH, cobrás el monto total mensual el viernes 21 de agosto. ¿Esto qué significa? Que vas a tener ya recargada tu tarjeta para poder utilizarla. Una información importante que tiene que ver con la obra social más grande de la Argentina, como parte de la política central para abordar los temas de la pandemia. El PAMI incorporó más de 1000 camas, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Ha invertido 420 millones de pesos para fortalecer el sistema de salud. Y en sintonía con esto, una información que es un dato muy importante para los afiliados del PAMI. Esta semana se acaba de inaugurar el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, que es un centro de salud cerrado para la derivación de pacientes con COVID-19, pero este hospital se proyecta como un hospital general especializado y de referencia para toda una región con un alcance de 2,5 millones de habitantes en 10 municipios bonaerenses. Sí, quiero hacer una aclaración sobre la tarjeta alimentar, Clara, que no es necesario realizar ningún trámite para obtenerla. Aquella es universo beneficiario, directamente se le deposita en esa tarjeta. Esa tarjeta no se puede hacer extracción de bancos y solamente se utiliza como tarjeta de débito en los puntos de venta donde se pueda comprar alimentos. Es importante decirlo porque no tienen que hacer ningún trámite la tarjeta, no tienen que hacer ninguna gestión, simplemente se deposita el universo beneficiario, que es asignación universal por hijo, hijos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren asignación universal por embarazo y personas discapacitadas. Ahí se cerró, no dejen que los engañen. Vamos a insistir mucho con esto y también vamos a insistir con el tema de que el IFE no necesita ningún tipo de gestión, que directamente se paga a través de ANSES y la comunicación del día de cobro es a través de mensaje de texto para evitar que la delincuencia avance en pandemia y además se abuse de la necesidad y de la desesperación en la que está viviendo mucha gente en la Argentina. Cronogramas de pago de la semana próxima, jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los 18.952 pesos, como lo están viendo en pantalla, una terminación de documento por día hábil entre el 10 y el 14 de agosto. Además, comienza el pago del tercer IFE, un tercer IFE que se suma al cronograma habitual de asignación universal por hijo, asignación por embarazo y asignaciones familiares. Se va a pagar una terminación de documento por día entre el 10 y el 14 de agosto. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Que me llega ahora a @Miendipase y nos venía llegando en lo justo y necesario en la semana sobre este tema. Sí. Mirá lo que te consultan. ¿Cómo hago para cobrar el ingreso universal? ¿Ya cobro el IFE? ¿Y cómo hago para cobrar el ingreso universal? No, el ingreso universal no está definido. El ingreso universal es lo que en este momento, por estas horas, se habla, es lo mismo que renta básica universal. Está en análisis. Es lo que se plantea como plan B o como la continuidad del IFE el día después.
el día después de la pandemia, la pospandemia, está todo en análisis en el área, un trabajo que están haciendo en conjunto, el área social, el área económica y el área de trabajo, representada en los 3 ministerios de nuestro país. No hay nada absolutamente en concreto, así que no hay trámite. Por ahora, lo concreto es el tercer IFE. Hay IFE 3, ¿va a haber IFE 4? Y el IFE 4 también está en análisis, es lo que está en análisis de manera inmediata. En realidad ya se está pensando no solamente en un IFE 4, sino en un IFE hasta fin de año, porque es muy difícil el tema de ponerse de acuerdo, está resultando muy difícil ponerse de acuerdo por la renta básica universal, porque si bien de distintos ámbitos entienden de que es necesaria la ayuda, se necesitan recursos fiscales. Acá no estamos hablando, como en el caso del IFE, una medida que vino para estar durante la cuarentena o durante la pandemia. Se piensa en una renta básica universal que va a permanecer en la Argentina durante varios años y solamente llegando a 3 millones de personas a un monto de 18.800 pesos, 16.800 pesos, el Estado necesitaría un presupuesto de 50.000 millones de pesos por mes durante varios años. En un ratito vamos a seguir respondiendo con Damián Dipache, con Adrián Trócoli. Vamos a seguir hablando de impuesto a las ganancias y cómo alcanza jubilaciones, cómo alcanza a los juicios por reajuste de haberes y también del tema del IVA, reintegro del IVA en los beneficios previsionales. Le damos la bienvenida a Gustavo Beberaggi, quien es secretario general de la coordinadora que agrupa a las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina. Buen día, Gustavo. Hola Clara, hola Damián, ¿cómo están? Hola Gustavo, buenos días. Te convocamos para hablar de un compromiso que se firmó esta semana entre la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, el Consejo Federal de Previsión Social, el COFEPRES, y la coordinadora a tu cargo. Un acuerdo, un compromiso que parece plantear un camino mucho más beneficioso para las prestaciones, que tiene que ver con mejorar las prestaciones, por lo menos lo que entendimos, me decís si es así, mejorar las prestaciones, mejorar la atención y bajar la litigiosidad, las demandas al Estado, los juicios al Estado. Efectivamente, un hecho inédito lo que se planteó el jueves con la firma de un acta compromiso entre los 3 sectores de la seguridad social que existen en el país, el sector público nacional, a través de la Secretaría de Seguridad Social, el sector público provincial a través del COFEPRES, que integran las 13 cajas que continúan en la gestión de esas provincias que lo integran, y las cajas profesionales, las 79 cajas que integramos la Coordinadora Nacional. Y como vos bien decías, esto es un logro de un trabajo de un tiempo importante, inclusive resaltar de que ha sido continuado, iniciado en la gestión anterior y continuado por la actual gestión como política pública. ¿Cuán importante es esto cuando en la Argentina tenemos políticas públicas que se sustentan a través de las gestiones, en la búsqueda del entendimiento, en la búsqueda de espacios comunes en los que podamos trabajar para llevarles mejoras de servicios previsionales a la gente, que el objetivo principal de este acuerdo es que podamos gestionar mejor la seguridad social a nivel integral en el país, que podamos conocernos entre todos los sistemas que lo gestionamos. Te doy un dato, por ejemplo, cuando el año pasado hicimos un taller en ANSES, ANSES conocía solamente la existencia de 18 cajas profesionales. Te reitero, somos 79. Fíjate la importancia de generar un espacio como este acta acuerdo que plantea la creación de una... cajas profesionales. Plantea la Comisión sí. de Coordinación Previsional, donde podamos trabajar todos juntos y gestionar mejor integralmente. ¿Me preguntabas? Sí, te preguntaba si estas cajas, estas 72 cajas, nuclean... 79 nuclean a los profesionales de las distintas actividades de todo el país. Exactamente. En el país existen 79 cajas profesionales agrupadas en nuestra coordinadora. Y somos las que hemos participado en esta firma en forma integral. Es un acta compromiso, ¿no? Esto es el inicio de un trabajo en conjunto.
Aparte de, como te decía, la creación de una comisión de coordinación previsional donde podamos charlar, debatir, integrar ideas, proponer soluciones a la problemática que tiene la seguridad social hoy en el país. También entiendo, y esto esperamos de que sea representado en ese sentido por el Gobierno Nacional, que las decisiones, las definiciones que se tomen puedan coadyuvar a que la política pública en seguridad social cada vez más tenga una integralidad de consideración entre todos los sistemas. Gustavo, ahí... Quería hacerle una pregunta a Gustavo. Decime, Damián. Sí, Damián. Identificando todas las profesiones que hay en nuestro país, que son muchos, y hay un sector invisibilizado, porque en definitiva hablamos mucho de comercio, pero hablamos poco de las profesionales. Sí. ¿Cuáles son las profesionales más damnificados en esta pandemia? Estoy hablando de abogados, contadores, ingenieros, economistas. Que son pymes. Claro, que son pymes. No, son MIPYMES, son muy chiquititos, claro, a veces con pequeño estudio. ¿Cómo es la situación? Efectivamente, hay una disparidad muy grande en la afectación respecto a la cuarentena en lo que respecta a profesiones y a regiones. Hay una heterogeneidad respecto a eso. No todas las regiones tienen la misma capacidad laboral para las profesiones y no todas las profesiones han podido continuar trabajando en el ámbito de la cuarentena. Obviamente las profesiones relacionadas con el área de la salud son las que han medianamente podido ejercer con muchísimas restricciones, con muchísimos cuidados específicos y en algunos casos con conflictos por haber participado en el hecho de atender desde, como nosotros decimos, desde la trinchera a la cuestión de salud que generó la pandemia. Pero hay profesiones que directamente nos hemos visto afectadas, y es el caso de las ingenierías, como es mi profesión, yo soy arquitecto, que obviamente la imposibilidad de ejercer la profesión y de realizar obras nos ha afectado profundamente. Por lo cual, entendemos que muchas de las medidas que ustedes estaban planteando hoy deben ser profundizadas, deben ser analizadas, deben ser dialogadas con los espacios de representación de las distintas profesiones para que se entienda la problemática específica. Puede haber soluciones integrales y abarcativas, pero también tiene que haber alguna consideración por esa disparidad y esa heterogeneidad que yo planteaba entre las diferentes regiones. Y ahí corresponde a un diálogo y una conversación específica con los gobiernos provinciales, que son los que tienen ante Nación esa representación de la localía que nosotros reclamamos. Por eso es tan importante este tema del ordenamiento y de la integración, dos conceptos de los que vos hablabas en el principio de la entrevista. Lo último, Gustavo, ¿cómo están acompañando las 79 cajas que hay en toda la Argentina a sus profesionales en este momento tan difícil donde las MIPYMES, como decía recién Damián, la están pasando tan mal? ¿Cómo los están acompañando a ustedes? Hemos definido diferentes medidas también en la posibilidad del alcance. Recordar, como siempre decimos, estos sistemas son puramente contributivos, se nutren exclusivamente de los aportes que realizan los profesionales afiliados. No tenemos ningún tipo de asistencia ni de participación del Estado con fondos, por lo cual, al cortarse la cadena de aportes, también se complica la sustentabilidad en algunos de nuestros sistemas. Aún así, se definieron, como te decía, mecanismos como la prórroga de los pagos mensuales de aportes dentro de distintos periodos sin cobro de intereses, la definición de ayudas financieras con bajos intereses, en similitud a lo que se planteaba desde el Gobierno Nacional, y también se hizo una gestión muy importante ante la AFIP y el Ministerio de Trabajo para poder integrar, y esto lo estuvimos charlando en programas anteriores, a los afiliados a las cajas profesionales en el crédito a tasa cero que originalmente no estaban incorporados dentro de esa medida. Eso también lo hemos hecho desde la Coordinadora Nacional, ha sido un trabajo conjunto y llevó a que más de 75.000 profesionales estuvieran posibilitados de solicitar ese crédito a tasa cero. Gustavo Beberaggi, muchísimas gracias por este contacto con Lo Justo y Necesario. Saluda a toda tu gente. Cuídate. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias igualmente. Gracias.
Superviel presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como los jueves de jubilados con el 50% de ahorro en farmacias y en perfumerías con la tarjeta Superviel de débito. Mira. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Bueno, y estábamos hablando con Damián Di Pace para retomar el tema de las consultas. Ya está de vuelta en contacto con nosotros Adrián Trócoli. Tema IVA. Sí. Hay muchas consultas acerca de que no están recibiendo los reintegros del IVA. Más que nada, jubilaciones y pensiones son los que reclaman. ¿Cómo se reclama? ¿Cuál es el trámite que hay que hacer? Bueno, muchos piensan que hay que reclamarlo en ANSES. No es en ANSES donde hay que reclamarlo, es en AFIP. Tengo entendido que hasta el mes de junio no había inconvenientes. En el mes de julio comenzó a haber algunos inconvenientes con el reintegro. AFIP tiene un programa que se llama Programa de Asistencia al Ciudadano. Lo ven en la plataforma AFIP, buscan Programa de Asistencia al Ciudadano en la plataforma AFIP y tienen 3 medios de reclamo, los vamos a informar. El primero, ingresando el reclamo sugerencia personalmente, hay un teléfono para que puedan llamar a través de la plataforma AFIP. La otra es a través del sitio web, que pueden dejar su reclamo sobre la situación especificándola, y después hay un inicio de reclamo telefónica, además de un 0800 en la propia plataforma AFIP aparte. O sea que tienen 3 medios de reclamo, ingresan en la plataforma AFIP, Programa de Asistencia al Ciudadano, y ahí pueden desarrollar su reclamo. Entiendo que hasta el mes de junio no había problema, en el mes de julio no nos ha llegado uno, sino varias consultas por este mismo motivo. Retomamos con la compañía de Adrián Trócoli, estábamos hablando de impuesto a las ganancias, todo lo que involucra y cómo afecta este impuesto a jubilaciones y pensiones. Adrián. Sigo acá. 2 cuestiones que quedaron, que me consulta la gente principalmente de impuesto a las ganancias. Una, son 2 situaciones que exceden del mensual. A ver, hay unos. Los que tienen zona patagónica tienen una base más alta, pero a su vez, como cobran más jubilación, terminan pagando un porcentaje más alto de impuesto a las ganancias. Esto es, tienen un aumento del 22% en la base, pero tienen un aumento del 40% en lo que cobran. En definitiva, lamentablemente esto, la ley los destrata un poco más, y de vuelta, la solución para todo el mundo. ¿Cómo puede ser que estando allá abajo paguen más? Y la bronca a la gente por 3 situaciones. Una, la pérdida del 30% que siempre refiero de los últimos años. Perdieron plata respecto a la inflación en los últimos 4 años. Además, es común que las personas que cobran un haber alto empezaron a tener un descuento cada vez mayor por el haber máximo, que se actualizó poco. Recordemos que en marzo le dieron un aumento menor del que le tenían que dar a las jubilaciones más altas. Entonces, me sacan un 30% por la inflación. Me sacan un 10% por el artículo 9 de la 24463, lo digo así porque es como se lee en el recibo, para que la gente lo vea. Y el enojo viene con que, y encima me sacan 6-7% de ganancias. Es todo un tema. Ahora yo comparto, ¿no? Esto con vos, Adrián, y con Damián. ¿Es posible en el Congreso modificar todo el tema de impuesto a las ganancias con un apartado especial para los jubilados y pensionados? Los jubilados y pensionados no pueden tener retenciones de ganancias, más que nada lo que tiene que ver con los juicios por reajuste de haberes. Locura total, porque en realidad financia al Estado desde todos lados el jubilado y el pensionado. Ahora, ¿cómo es en otros países del mundo? Ganancia primero es uno de los puntos de más recaudación del Estado, y no solamente necesita modificación en jubilados, sino cuarta categoría de trabajadores, y también MIPYMES que la funden, a pesar de que tienen el certificado MIPYME, pagan 30% Reforma de ganancia. para todos, un apartado especial para los jubilados. Pero la realidad es que a muchos le sacan y otros no lo pueden pagar, entonces en definitiva generás que en el cortísimo plazo se caiga la contribución patronal, no se pueda contratar empleo por parte de la MIPYME, y en definitiva hay mucho empleo informal, por lo
lo cual también la cuarta categoría termina damnificada y ese que es activo no financia el pasivo. Creo que esos 3 elementos hay que reformar en impuesto a las ganancias. Bueno, Adrián, vos el tema lo conoces bien desde... Sí, quiero saber la opinión de Adrián. Claro, vos el tema lo conoces bien desde la justicia previsional. Hay ya casos que sentaron precedentes, fallos donde la justicia le dio la razón al jubilado y al pensionado con el tema del tributo de ganancias. Bueno, yo cuando hablaba Damián me acordaba, o cuando en realidad vos tiraste la pregunta, la Corte le indicó al Congreso que en estas condiciones no se paga ganancias, hagan algo mejor, y el Congreso no lo ha hecho. No es por época pandemia, porque tuvieron un año prácticamente sin pandemia y no lo trataron. Sí, lo tienen que tratar, esto es obvio. Yo voy a dar 2 datos más. Uno es, desde el año 99 en realidad, lo que se hizo fue aumentar el costo. Damián por ahí lo puede explicar mejor. Lo que pasa es que las alícuotas no subieron como subió la inflación, no se actualizó de manera adecuada lo que se paga ganancias. No está mal que el jubilado pague ganancias. Lo que está mal es que paguen jubilados a montos relativamente bajos y que paguen una carga tan alta. Voy a decir una pavada. Si todos los jubilados, la jubilación máxima, estuvieran 400.000 pesos, 500.000 pesos, y lo pudiéramos, el Estado pudiera pagar esto y que le saquen un 3-4% de ganancia, no sería el problema. El problema está en que en jubilaciones de 150.000 pesos le sacan un 15, un 20. Es un disparate. ¿Cómo? Adrián, Sí. Adrián, perdón, esa es opinión mía. Está mal que los jubilados paguen ganancia porque no son activos, son pasivos independientemente de su nivel de ingreso. Pero eso es una opinión mía y quiero dejarla sentado que para mí está mal que los jubilados paguen ganancia. En este caso, la mesa es unánime, porque yo también no comparto esto, que paguen ganancias los jubilados y pensionados. Bueno, pero este debate no se da en el Congreso. Esto es lo grave. Esto que nosotros estamos debatiendo no se da en el Congreso. Y esto es lo que tendría que darse. Te agrego un enojo que me llegaron 2 tweets recién. Además de todo esto del pago, porque quizás ganancias es un problema, pero para el jubilado, cuando ve el recibo y le sacan un poco de acá, le sacan un poco de allá, le sacan un poco después, al final de esto me dicen, y además pago ganancias, es una locura. Algo que se repite mucho es que pagan doble hora social, porque pagan, la cuenta es un poco más compleja, pero para resumir, entre el 5 y el 6% de PAMI, cuando los jubilados tienen otra obra social. Lamentablemente, perdón, volviendo a tu pregunta, Clara, esto tendría que tener una solución legal, no la tiene. Tanto pagar doble obra social como pagar ganancias en tribunales, la justicia es clarísima. El doble pago, el pago de ganancias es, como dice Damián, no se paga. Y nosotros lo llevamos a tribunales metido en un combo de cosas. Adrián, lo último, el tema de los créditos. ¿Cómo pedís devolución si te descontaron mal ganancias o te descontaron de más por este impuesto? No la pedís, porque en realidad el método se patean la pelota entre ANSES y AFIP. Esto es terrible, no hay un método claro. AFIP dice que la ANSES no le informaron y los de ANSES te dicen que hicieron todo bien sin estudiarlo. Lamentablemente esto es lo que siempre repito, etapa de ejecución. El abogado que llevó el juicio sabe reclamarlo y si no, busquen al abogado que vaya a buscar eso. Es sencillo, en tribunales los retroactivos sin vueltas, no hay nadie que opine lo contrario, no paga ganancia. No es un trámite corto, pero no es un juicio nuevo. En el término de entre 6 y 14 meses se devuelve. Adrián Trócoli, gracias. Hasta la semana que viene. Saludos a los dos. Abrazo. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que te resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad, no importa tu talla. Recordá este Facebook de Niña a Mujer. Vas a encontrar tu mejor interior. Tenemos que volver con Damián a hablar del tema, alertar acerca de fraudes. Les contamos que a raíz de lo que tanto insiste lo justo y necesario con el tema de engaños, con tarjeta alimentaria, engaños con respecto al IFE, los organismos previsionales permanentemente, los organismos que hacen a la seguridad social, nos envían información ayudando, sumando para que alertemos a
a la gente. Les contamos que hay una advertencia sobre fraudes y estafas vinculadas a programas sociales, ¿sí? Programas sociales ante los intentos, desde el ámbito social, ante los intentos de hacerse pasar por funcionarios, porque comparto, llaman a las casas e inclusive invocan el nombre de los ministros o de los titulares de organismos previsionales. Bueno, no se llama de los organismos ofreciendo ningún tipo de gestión ni de ayuda para microcrédito ni para ningún programa social. No se piden datos personales ni se piden datos bancarios a las personas. No se envían mail ni se comunican mediante redes sociales o WhatsApp, y si esto ocurre, el organismo pertinente lo comunica. Hay una línea telefónica, a ver si la podemos poner al aire, también. A ver, denuncias. Esto es importante lo que está saliendo en pantalla, porque ANSES ya presentó 295 denuncias penales por maniobras fraudulentas con el IFE. Les cuento, en casi todo el país se dieron estafas con el IFE. Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Necochea, Chubut, Córdoba. Es interminable, Damián, la lista. Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, no sé qué provincia ha quedado afuera, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. 295 denuncias. Si vos ves que te están queriendo estafar, prometiéndote trámites que no tienen intermediaciones, podés realizar la denuncia al 0800-222-3294. Todo lo que tenga que ver con programas sociales a este número, 0800-222-3294, y si no, a través de ANSES, si tiene que ver con el IFE, con alguno de los trámites justamente previsionales, lo podés hacer al 130, ANSES informa, de 7 de la mañana a 8 de la noche, o escribiendo tu denuncia a denuncias@anses.gov.ar. En la semana se viralizó, Clara, un video de un muchacho, un hijo, que coacheaba a su madre jubilada sobre una posible llamada de estafa. Era brillante, se viralizó en la semana. Otra semana lo vamos a mostrar, porque la realidad que es muy interesante. Ya directamente hijos, sobrinos o nietos coachean a sus padres, abuelos, para que no sean estafados. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero por supuesto cerramos con una linda información que tiene que ver con mayoresconectados.com.ar. Recordamos, está cumpliendo 6 años, hay un sorteo en forma gratuita de una notebook y de un celular. Podés inscribirte, reiteramos, en forma gratuita si tenés 60 años o más, sea jubilado o no sea jubilado. El sorteo se realiza el 4 de septiembre, es un día viernes, 4 de septiembre a las 11 de la mañana. Un sorteo gratuito de mayoresconectados.com.ar, además de que tenemos que contarles que se siguen sumando a esta página todo lo que tiene que ver con videos tutoriales, más que nada con el uso del WhatsApp y videoconferencia. A ver, 2 vías de comunicación sencillas y rápidas para estar conectados en época de pandemia. Tan difícil el tema. Nos tenemos que despedir. Sí, hablando de videoconferencia, mi libro Economía de a pie sale de gira el viernes en Córdoba con Fedecom. Todos nos tenemos que actualizar. En mi caso, las giras son así, a videoconferencia. Y lo último, cortito, se acaba de publicar hoy en el boletín oficial un aumento en el subsidio de contención familiar. Este subsidio será de 15.000 pesos, y además de jubilados, pensionados que ya podían tener la cobertura de este subsidio, también se incorpora a sectores vulnerables, pensiones no contributivas, pensión universal para el adulto mayor, y este subsidio de contención familiar lo podés tramitar online a través de línea, a través del organismo previsional. Con esta información nos despedimos, no hay más tiempo. Gracias, Damián. Tenemos un montón de consultas, para la semana que viene. Muchísimo cada día. Gracias por habernos acompañado, gracias a todos, gracias por la compañía. Hasta el próximo sábado a las 12 en Lo Justo y Necesario por A24 para ustedes. Chau.
Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Gravania. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, Le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. porque queremos cuidarlos más que nunca. Quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte.